¿Están los judíos liberales dándose cuenta de que sus aliados de izquierda ya no los apoyan como antes? Esa es la pregunta que muchos demócratas judíos deben hacerse mientras reflexionan sobre el camino. Sus aliados no solo han normalizado a los antisemitas como los miembros del ala izquierdista del Congreso, sino que también han abrazado a los nazis. Tatuado, abusador de mujeres, crítico de Israel, Graham Plattner como su candidato al Senado en Maine, y bien podrían hacer lo mismo con Abdul El-Sayed en Michigan. Desde las cooperativas de Brooklyn que boicotean a Israel hasta su obsesión por demonizar a AIPAC, los demócratas y la izquierda política les están diciendo a los judíos que no son bienvenidos, pero ¿seguirán sus fieles votantes judíos apoyándolos de todos modos? A continuación, en Think Twice, discutimos esto y mucho más sobre el colapso de la cordura en la política, los medios y la cultura con la columnista y podcaster Carol Markowitz. Hola y bienvenidos a Think Twice. En un mundo más sensato, Graham Platter sería un ejemplo de cómo una persona retorcida con dinero no tiene lugar en la política convencional. Pero en 2026 Platter no es solo un excéntrico con muchos secretos oscuros que logró ganar una primaria en un estado pequeño. Él es el hombre en quien el Partido Demócrata Nacional y muchos de sus donantes y votantes están confiando para que les ayude a ganar el control del Senado este año. Y las personas normales, que de otro modo considerarían a alguien así como prueba de la decadencia del Partido Republicano si fuera su candidato, no solo están racionalizando su apoyo hacia él. Lo han aceptado con entusiasmo porque, en un mundo donde la política ahora cumple el papel que antes tenía la religión en la vida de las personas, cualquier cosa está permitida si les permite vencer a Donald Trump. Y cuando digo cualquier cosa, eso incluye abusar de mujeres, usar retórica antisemita sobre Israel y, por supuesto, tener un tatuaje nazi. Sin embargo, Plattner es simplemente el ejemplo más destacado de lo retorcida que se ha vuelto la política estadounidense y los medios que la cubren. Esto implica no solo la normalización del antisemitismo en nuestro discurso, sino también la disposición de algunos judíos que deberían estar asustados por todo esto, por lo que significa para ellos, pero que están dispuestos a pasarlo por alto debido a sus propias obsesiones partidistas que chocan con su propia seguridad. En la política, los medios y la cultura, la locura izquierdista igualada por parte de la locura antisemita de la derecha se ha vuelto algo normal. Para hablar de esto, tenemos la suerte de contar de nuevo esta semana con uno de los observadores más inteligentes de la política, los medios y la cultura. Carol Markowitz es columnista del New York Post y Fox News y coautora del libro A Stolen Youth. Ella es la conductora del programa Carol Markowitz Show y coconductora de Normally, ambos podcasts en iHeartRadio. Carol nació en la Unión Soviética y creció en Brooklyn. Ahora vive en el sur de Florida con su esposo y 3 hijos. Carol Markowitz, bienvenido de nuevo a Think Twice. Hola Jonathan, es un gusto estar aquí. Hola Carol, muchas gracias por acompañarnos hoy. Hay mucho de qué hablar, pero quiero empezar preguntándote sobre lo que está pasando en la ciudad que amas, pero que has dejado. Lo mismo para mí. Mucha gente fuera de Nueva York prefiere minimizar la importancia de Zohran Mamdani, lo que está haciendo, porque piensan que Nueva York está en Estados Unidos y no importa si él está tratando de revivir el socialismo, el comunismo ahí, y que de todas formas nunca funcionará. Sí, Pero ¿qué impacto crees que está teniendo su normalización de la locura económica, así como del antisemitismo, en la cultura estadounidense al hacerlo en el lugar que sigue siendo la ciudad más grande de Estados Unidos y hasta cierto punto todavía la capital de los medios? creo que las malas ideas son contagiosas, así que la idea de que simplemente deberíamos ignorar a Zohran Mamdani es absurda. Para empezar, no son solo sus políticas económicas, no es solo su, ya sabes, coqueteo con el odio hacia los judíos. Son muchas otras cosas sobre él que creo que, ya sabes, la forma en que se vende es como si fuera este tipo feliz. ¿Y cómo no te podría gustar este tipo feliz y sonriente? Y ahora mismo sus seguidores están diciendo cosas como, ¿te gusta que ganen los Knicks? Mira, el socialismo hizo esto. Pero más allá de eso, bueno, eso es una broma, obviamente, pero más allá de eso, dicen cosas como, mira, el crimen ha bajado en la ciudad de Nueva York. Esto fue socialismo.
Ahora sabemos, por supuesto, que no fue así. Sabemos que fue la labor policial, mantener al mismo jefe de policía increíble en su puesto. Además, el hecho de que él solo ha sido alcalde por, ya sabes, solo unos meses. También el hecho de que estamos saliendo de los años del COVID que tuvieron tasas de criminalidad muy altas. Todo eso, ya sabes, de alguna manera se une para cambiar lo que está pasando en Nueva York, y él se está atribuyendo el mérito de cosas con las que no tiene nada que ver. Otros estados están diciendo, bueno, tal vez no sea tan malo, tal vez elegir a nuestro propio socialista no sea tan malo. Gracias por sintonizar Think Twice. Ya sea que nos estén escuchando en cualquiera de las plataformas de podcast o viéndonos en vivo en Facebook, en X o en el canal de YouTube de JNS, por favor denle like y o suscríbanse a JNS, hagan clic en la campanita para recibir notificaciones y déjenos buenas reseñas. Además, aparte de Think Twice, hay el podcast Jonathan Tobin Daily, donde comparto más noticias y análisis con ustedes sobre los temas más importantes que enfrentamos hoy en día. Pueden encontrar el programa diario como Jonathan Tobin Daily en el canal de JNS, donde sea que escuchen sus podcasts. Y ahora volvamos al programa de hoy. Sí, creo que eso es justo. Y por supuesto, hablaremos más adelante sobre el futuro del Partido Demócrata y su deriva, o ahora incluso su carrera hacia la izquierda. Pero enfoquémonos en algo, una historia que sé que estabas siguiendo porque conoces muy bien Brooklyn, alguien que vivió ahí gran parte de su vida. Así que la historia de la cooperativa de alimentos de Park Slope es algo que has seguido. Pero de nuevo, su boicot, su voto para boicotear productos israelíes, es simplemente un ejemplo de cómo los extremistas tienden a dominar enclaves urbanos fuertemente demócratas. ¿O nos dice algo sobre la manera en que los judíos de izquierda están enfrentando la incitación antisemita, incluso en lugares donde se sentían más cómodos y realmente no están respondiendo de manera coherente? Son ambas cosas. Creo que en lugares que son profundamente liberales, las voces más fuertes, por supuesto, dominarán, y esas voces fuertes siempre están ligadas a políticas de izquierda radical. Viví en Park Slope antes de que nos mudáramos, o sea, soy de una parte más adentro de Brooklyn, lo que me gusta llamar cariñosamente el verdadero Brooklyn, pero vivimos en Park Slope durante varios años antes de irnos finalmente. Y era una locura vivir ahí. Era un lugar donde, durante la pandemia y durante los disturbios por George Floyd, había letreros de desfinanciar a la policía en casas de $4 millones. Y era el tipo de lugar que seguía yendo cada vez más lejos. Hacían que los niños protestaran contra el cambio climático. De hecho, hacían que los niños protestaran contra todo tipo de cosas. Y si decías o hacías algo que se saliera de la línea, si no seguías lo suficiente la línea de la extrema izquierda, recibías una fuerte reacción en contra. Ahora, cuando digo eso, no me refiero a mí porque soy conservadora. Ellos le hacían esto a su propio bando. Los izquierdistas imponían el lenguaje y las posturas a sus propios liberales, a los liberales que generalmente están en el mismo equipo que ellos. Y lograron que realmente siguieran esa línea muy bien. Lograron que, por ejemplo, dejaran de argumentar que las escuelas debían abrir durante el COVID porque eso se volvió una postura de derecha, aunque todas estas personas de alguna manera estaban enviando a sus hijos a la escuela. Tal vez iban a una escuela privada o vivían en su casa de playa y enviaban a sus hijos a la escuela ahí o formaron una burbuja escolar o lo que sea. Ellos resolvieron el problema para sus propios hijos, pero no se les permitía decir en voz alta, bueno, las escuelas deben abrir para todos los niños. Y en ese momento yo veía esto y pensaba, esta es la equidad por la que estaban marchando en el verano. Así es la equidad donde solo algunos niños pueden ir a la escuela y solo si son ricos. Y lo que termina pasando es que la izquierda silencia a ese grupo un poco menos de izquierda, los liberales, y terminan haciéndolos alinearse. Ahora, hay personas que están luchando contra la cooperativa de alimentos de Park Slope. ¿Sabes? Boicotear a Ramón Maislin, que es un activista en línea, ha estado activo discutiendo, luchando y diciendo, sabes, yo soy de Park Slope y él es liberal y está diciendo que esto es inaceptable. Pero en general, los judíos liberales han estado muy callados sobre lo que está haciendo la izquierda y no parece que vayan a alzar la voz pronto. Y te diré, y tal vez ya hemos hablado de esto antes, pero dejamos nuestra sinagoga en 2019 en Park Slope porque era una rabina activista que no podía encontrar las palabras para decir algo sobre los judíos que eran golpeados regularmente en las calles de Brooklyn porque, por supuesto, los agresores no llevaban gorras rojas. No eran en absoluto
absoluto quienes ella esperaba que serían, a quienes ella se enfrentaría. Así que cuando los antisemitas no eran quienes ella quería que fueran, ella guardó silencio durante años sobre ataques como ese, y finalmente dijimos, tenemos que salir de aquí. Sí. Bueno, creo que ya sabes, la dinámica ahí es, ya sabes, es como si conoces la historia, es como el Frente Popular, ningún enemigo a la izquierda. Sí, Creo que eso todavía aplica. Y honestamente, hasta cierto punto, ya sabes, hay personas en la derecha que juegan el mismo juego de no tener enemigos a la derecha. Hablaremos de eso más adelante. Pero creo que el miedo a estar fuera de sintonía con cualquier moda liberal es muy poderoso. Y creo que es especialmente poderoso para los judíos liberales, que ya sabes para quienes eso es prácticamente su religión. Sí, es un error. Es un error que hayan hecho de eso su religión, porque ahora su religión no quiere tener nada que ver con ellos y se quedan con una religión que ha sido completamente politizada. Eso se ha convertido en un movimiento político mucho más que en una religión. sí, y creo que la manera... Ese tipo de sentimiento anti-Israel, ya sabes, antisemita, antisionismo, que es antisemitismo, no solo se ha normalizado, sino que se ha convertido en la ortodoxia. Ciertamente en enclaves profundamente liberales, y se está extendiendo por todo el país. Sabes, para mí es fascinante. Sabes, otro distrito de Nueva York donde Dan Goldman, que ya sabes es el único demócrata judío que aún representa a Nueva York en la Cámara y quien es un liberal ortodoxo. Él fue el abogado, ya sabes, en uno de los juicios políticos contra el presidente Trump. Y él sigue basando su campaña en ese historial cuestionable y, ya sabes, sus credenciales no podrían ser más impecables si eres un demócrata liberal. Su único defecto para la izquierda es que no es anti-Israel. En realidad, él no es tan fervientemente pro-Israel, aunque su esposa quizá lo sea un poco más. Pero actualmente va 30 puntos abajo en las encuestas de su primaria contra Brad Lander, un judío antisionista. Y esa es una dinámica fascinante, ¿no crees? Y yo diría que Brad Lander hasta hace muy poco no se habría considerado a sí mismo un judío antisionista. Él habría dicho que es sionista hasta que la izquierda le dijo que ya no es aceptable decir eso. Y si él quiere ser parte de su grupo y de verdad quiere desesperadamente ser parte de su grupo, esta idea de que puedes deshacerte del sionismo o de Israel y que puedes ser el tipo de judío que ellos aceptarían y amarían, en realidad nunca funciona. Nunca funciona que puedas ser antisionista o que no te importe Israel o cualquiera de esas cosas, anti-AIPAC. AIPAC se ha convertido en el coco para la izquierda, y para los miembros de la derecha, donde esta organización completamente moderada, este PAC que ya sabes, yo siempre los vi como bastante liberales, se ha vuelto inaceptable. Sí, y con razón, porque su creencia en el bipartidismo estaba en el núcleo de la organización. Bipartidismo, solución de dos estados. La solución de dos estados era una posición muy de izquierda y ahora es una posición inaceptable. Quiero decir, Alexandria Ocasio-Cortez hace unos años tuvo que retractarse de esa solución de dos estados, que ella apoyaba la solución de dos estados porque eso era lo que los liberales solían decir. Y luego se dio cuenta, espera, ya no estamos a favor de esto. Así que no lo sé. Brad Lander no recibe ninguna crítica porque está muy protegido por los medios liberales y los izquierdistas de su partido. Pero no creo que él pueda responder lo que realmente cree. No creo que tenga ninguna creencia. Creo que este es un hombre completamente libre de esas creencias y hará lo que sea necesario para obtener poder y ser parte del equipo. Sí, creo que, ya sabes, no quiero hacer predicciones porque no hago predicciones. He estado en este negocio el tiempo suficiente para saber que eso es algo tonto de hacer. Pero cuando veo a Brad Lander básicamente hostigando a Dan Goldman, lo que pienso es, bueno, en 2 o 4 años te va a tocar a ti. Le va a tocar a él. Creo que podríamos apostar dinero a eso. Va a ser, puede que no sean 2 o 4 años, puede que sean 5 o 10, pero eventualmente le va a tocar a él. Él no va a poder seguir el ritmo. O sea, AOC y... Ya sabes, Bernie Sanders tienen sus discursos interrumpidos por no ser lo suficientemente anti-Israel. Van tras los suyos, eso es lo que hacen. Es un pelotón de fusilamiento circular. También por eso siempre me he sentido muy cómoda siendo una conservadora abierta, incluso en Brooklyn, que es súper demócrata porque no soy parte de lo tuyo. No necesito decir las palabras que tú quieres. Que diga,
No tenemos que temerles, ¿verdad? Para nada, y es muy liberador, y siempre les digo a mis amigos judíos que son más de izquierda, pueden simplemente alejarse de esto, no tienen que participar. Como que tu participación es lo que te hace tener tanto miedo, y una vez que dejas de participar se siente muy liberador. Sí. Y ahora, ampliando un poco nuestra perspectiva, creo que el mejor ejemplo actual de la normalización, no solo del antisemitismo, sino de todo tipo de mal comportamiento en nombre del partidismo, es Graham Platter. ¿Qué dice eso de los demócratas hoy en día, que no solo los toleran mientras se tapan la nariz, sino que los abrazan por completo? Y solo te voy a dar una anécdota. Estuve en Nueva York la semana pasada. De hecho, estaba en Carnegie Hall sentado en la cafetería, ocupado en mis propios asuntos, y dos señoras de clase alta, probablemente judías, aunque no les pregunté eso. Ciertamente no llevaban nada, ya sabes, ni símbolos judíos, ni estrellas de David, pero hablaban muy fuerte sobre cómo Graham Platter no es tan mal tipo, y yo pensaba, ¿por qué estoy escuchando esto? Pero es como si él realmente, ya sabes, era joven y ahora está bien. Creo que realmente deberíamos intentar quererlo. Y después de todo, realmente necesitamos este asiento. Así que Graham Platter se ha convertido, creo, no solo en una historia fascinante sobre cómo, ya sabes, la conducta desquiciada y deplorable puede ser aceptado, pero también en cómo toda la cultura del Partido Demócrata y toda la cultura liberal a su alrededor, ya sabes, ha ido en decadencia. ¿Y dónde están las organizaciones judías en esto? ¿Dónde están las organizaciones judías que han apoyado a los demócratas durante 100 años para decir, no, esta es una línea para nosotros? Y ya sabes, cuando dicen algo como, pero eso también pasa en la derecha. Bueno, te puedo asegurar que yo no voy a apoyar a nadie con un tatuaje nazi. Ahora tú dices, Mike, ¿sabes qué? Sí, Eres, ya sabes, la idea de que somos iguales. Bueno, no, no somos iguales. Sí, por supuesto que va a haber antisemitas en la derecha, obviamente. Siempre digo que no es que el antisemitismo no exista en ciertos lugares. Por ejemplo, yo vivo en Florida. Me siento muy, muy cómoda aquí siendo judía. No es que no haya antisemitas aquí. Lo que buscas es la reacción de los no judíos. Y la reacción de Graham Platter ha sido, bueno, necesitamos el asiento. Y el hecho de que los judíos van a tener que alinearse con este tipo y van a tener que apoyarlo. Digo esto, pero sabes, no va a ser la última vez que van a apoyar a alguien con afiliación nazi y realmente necesitan pensar en lo que están haciendo. Y todas estas organizaciones judías, que siempre he considerado un poco inútiles y sin sentido, nunca han sido más inútiles que ahora. Su absoluto silencio y timidez ante esto es tan descalificante. Y solo la idea de que no tengan nada que decir sobre este tipo es patético. Simplemente siento lástima por ellos. sí. Y por supuesto también aplica para los grupos de mujeres y, ya sabes, periodistas. Sí, así es. Sí. Sabes, uno de los periodistas del New York Times, que ya sabes fue uno de los principales, la persona que encabezó la arremetida del Me Too hace unos años, ahora está en la televisión. Básicamente lo está justificando y atacando a una de las personas que lo expuso como abusador de mujeres, ¿verdad? O sea, Jonathan, necesitan el puesto porque Susan Collins, la superderechista, tiene que ser detenida y es indignante. De verdad, es indignante que estén dispuestos a ignorar todo esto solo para detener a la persona más moderada del Senado, la que es la menos conservadora. en el Senado, republicano trumpista en este Senado. Con esa persona es con quien van a ir con todo, un tipo con un tatuaje nazi y un pasado turbio. Y lo otro es que ya es junio. Ni siquiera hemos empezado a contar las historias de Graham Platter. Si esto es lo que sale en junio, ¿te imaginas lo que viene en octubre? ¿Sí? Y sabes, es fascinante, quiero decir, será una prueba fascinante. Maine tiene su propia política, como cada estado, ya sabes, tiene su propia cultura política. Y sabes, Collins ha permanecido en el Senado ahí por una razón. Ella es el tipo de candidata que les gusta. Por eso los republicanos, ya sabes, los republicanos de derecha en otros lugares no han intentado impulsar a un retador en las primarias contra ella. Y con razón, porque eso no sería, ya sabes, una buena idea. Pero ya sabes, será un caso de prueba interesante para ver cuánto dinero están dispuestos a invertir los demócratas nacionales en él y si eso realmente funcionará. Sí, y de nuevo, la idea de que se va a acercar a donantes judíos para que lo financien y que ellos lo harán porque es su equipo. Sí,
Simplemente no creo que vayas a encontrar esa correlación en la derecha. No creo que vayas a encontrar candidatos de extrema derecha, antisemitas con tatuajes nazis que usen AIPAC como insulto y que tengan el apoyo de donantes judíos conservadores. Eso simplemente no existe. Sí, bueno, esa es una gran diferencia. Ahora, dejando a Plutón de lado, creo que una pregunta más amplia es, ¿crees que todavía hay espacio para políticos pro-Israel en el Partido Demócrata? Quiero decir, tenemos otra contienda interesante para el Senado en las primarias de Michigan, en la que hay un candidato abiertamente anti-israelí y antisemita, Abdul Said, que compite contra otra de izquierda, Mallory McMorrow, que simplemente no es tan extrema, anti-israelí, pero ya sabes, ciertamente anti-israelí, y una demócrata moderada pro-Israel, Haley Stevens, que de hecho, ya sabes, no está en contra de AIPAC. ¿Pero crees que alguien, ya sabes, tal vez Haley Stevens pueda lograrlo? Es como lanzar una moneda para ver cómo se desarrollará esa contienda. ¿Pero crees que alguien que no se la pase atacando a Israel tiene alguna esperanza de ser, ya sabes, el candidato presidencial demócrata en 2028? No en el futuro previsible. Y creo que eso será una verdadera señal para los judíos de izquierda sobre dónde pertenecen. Y espero que finalmente despierten y sigan esa señal. No puedo imaginar al próximo demócrata que se postule para presidente diciendo algo positivo sobre Israel o fomentando esa relación de alguna manera. Y lo curioso es que no importa cuánto la gente hable de que la derecha tiene estos mismos problemas, puedo apostar ahora mismo que J.D. Vance no va a postularse como un republicano anti-Israel. Y él probablemente, ya sabes, es considerado, no lo sabemos. Todo esto son rumores e información de segunda mano, pero él es considerado como el tipo anti-Israel en ese grupo, ¿verdad? No es como Pete Hegseth. Hegseth es el menos entusiasta. Ciertamente no está tan entusiasmado con eso, sí. Y aún así puedo imaginarlo postulándose como un republicano bastante convencional, con ideas bastante convencionales de los republicanos sobre Israel. Y mira, eso se ha vuelto menos popular en la derecha, así como en la izquierda, por supuesto, pero no está ni cerca del mismo nivel de odio y vitriolo, y es solo conveniencia política, ¿verdad? Mencionaste Michigan. No veo a un republicano o demócrata pro-Israel, supongo. Postularse en Michigan, eso parece exagerado en este momento porque se han visto obligados a atender a una base musulmana cada vez mayor ahí y tienen que decir lo que sea necesario para ganar. Así que se ha convertido en una cuestión de demografía, pero también en la izquierda se ha convertido en una cuestión de quién está al mando y para ellos absolutamente su ala izquierdista se ha apoderado del partido. Ya no son la base ni los extremos, ahora ellos son el partido. Sí, creo que eso es cierto. Y creo que mencionas un par de puntos muy importantes. Número uno, la inmigración es parte de la historia. La importación de grandes cantidades de personas a este país que vienen de países antisemitas. Así es. Eso ha tenido un impacto real. Definitivamente tuvo un impacto real en Nueva York. Sí, y ha tenido un impacto, ya sabes, de manera más amplia. Sin duda tiene un impacto en la política de Michigan, pero ya sabes, se está extendiendo. Y eso es lo que yo estaba tratando de agregar a eso, que eso es lo que cuando yo, ya sabes, critico a los judíos liberales, parte de mi crítica no es necesariamente sobre temas judíos, se trata de conservadores versus liberales. Y muchos de los temas liberales que apoyan, muchas de las posturas que apoyan, van a perjudicarlos. Y ya los están perjudicando. Y la inmigración está justo en la cima de esa lista. Yo soy inmigrante, fui refugiada, no estoy en contra de la inmigración. Pero lo que tuvimos en la frontera durante los años de Biden es el fin del proyecto liberal que tanto apoyan. No puedes tener el tipo de liberalismo que ellos quieren y también tener una frontera abierta. Sus ideas no tienen sentido. Y eso es realmente lo que siempre les digo. Es como, tienes que tener algún nivel de autopreservación. Estas ideas que tienes, primero que nada, no han funcionado. No han ayudado a nadie. Pero en segundo lugar, tienes que preocuparte un poco por ti misma antes de preocuparte por otras personas o por los grupos, etc. Sí, eso es muy cierto. Y eso es algo que es muy difícil para los judíos liberales porque, ya sabes, no solo adoran la justicia social, que es su código para la política liberal, pero ya sabes, son universalistas. Sabes, ellos piensan que la idea de defender a tu propio pueblo, ya sabes, es como que hay, ya sabes, universalismo y particularismo. Ambos están presentes en el judaísmo, pero para ellos está completamente fuera de lugar. El equilibrio se ha perdido por completo. Completamente. Sí, no se sienten cómodos.
Escuché, ya sabes, incluso un ejemplo clásico de esto, y ya he hablado de esto antes en este podcast. Pero ya sabes, Jason Alexander, que es un actor judío y famoso por Seinfeld, y que es muy judío en el sentido de que, ya sabes, hace cosas para organizaciones judías reales. Él no esconde su judaísmo, pero ha hablado sobre lo incómodo que se sentía al abogar por, ya sabes, niños judíos que estaban, ya sabes, secuestrados por Hamás. Porque también había, ya sabes, él no quería destacar solo a los niños judíos en lugar de, ya sabes, los niños árabes que podrían estar sufriendo. O sea, es una locura. Es una locura porque los judíos liberales esperaban que sus aliados liberales los apoyaran, pero luego cuando no lo hicieron, aún así no les surgió ese instinto de autopreservación para decir, ok, ahora estamos solos, tenemos que hacerlo nosotras mismas. Aún así, no pudieron hacerlo. Y ese es el salto que simplemente no entiendo. Ok, entiendo que pienses que tus amigas están contigo y de repente miras a tu alrededor y estás sola, pero ¿cómo es que entonces no te defiendes? ¿Cómo es que entonces no te levantas y haces lo que necesitas para sobrevivir? Sí, eso es absolutamente cierto. Y es, ya sabes, es trágico además de políticamente una locura. Ahora, como ya dijiste, hay un fuerte contraste con los republicanos en estos temas, a pesar del ruido de los podcasters antisemitas. Los funcionarios del Partido Republicano siguen siendo casi unánimemente pro-Israel, y especialmente ahora con la derrota de Thomas Massie. Pero dado el resultado de las encuestas entre los jóvenes y los jóvenes republicanos, así como entre los jóvenes demócratas, ¿estás seguro de que va a seguir siendo así? ¿Segura? Un poco. Creo que a medida que estos jóvenes votantes envejezcan, se volverán más inteligentes y sus opiniones se afinarán un poco. Y no serán tan susceptibles a las cosas que escuchan en Internet o a los Reels o TikToks con los que se topan. Creo que eso marcará un cambio. Pero creo que las organizaciones pro-Israel en general han hecho un buen trabajo con su mensaje o con cualquier tipo de defensa. No lo creo. Y realmente no hay organizaciones judías conservadoras que hagan ese tipo de cosas. Por supuesto, hay organizaciones judías conservadoras, pero ninguna de ellas está haciendo labores de acercamiento, comunicación y ese tipo de cosas. Y creo que estamos atrasados en eso. De verdad lo creo. La idea de que los jóvenes se están volviendo en nuestra contra tal vez sea cierta, pero son jóvenes, son maleables, pueden cambiar de opinión y así es como deberíamos verlo. Deberíamos verlo como una oportunidad para tener esas conversaciones y para mejorar en cómo tener esas conversaciones. También creo que lo que realmente me mata es que muchas veces, y esto no es solo con padres judíos, sino que los padres en general tienen muchísima dificultad para hablar de sus valores con sus hijos. Me resulta desconcertante. Bethany Mandel y yo estuvimos en tu programa después de escribir nuestro libro Stolen Youth y tuvimos a muchos padres que se nos acercaron y nos dijeron, ¿sabes? Perdí a mi hija porque básicamente se volvió comunista cuando fue a la universidad. Y también escucho esto de padres judíos, como mis hijos se están volviendo anti-israelíes, y yo les pregunto, bueno, ¿hablaste de eso en casa? ¿Tuvieron conversaciones sobre por qué Israel es importante no solo para el pueblo judío, sino también para el mundo occidental y todo eso? Y ellos dicen, no lo hice. Y yo digo, bueno, no quiero decir que te faltó algo, pero aquí es donde empieza todo. Empieza en tu casa, donde tienes conversaciones con tus hijos y transmites un mensaje. Y eso es lo que incomoda a la gente. No quieren lavarles el cerebro a sus hijos. Está bien. Bueno, entonces les están lavando el cerebro en TikTok. Sigues delegando sus problemas, información. Absolutamente delegando la formación de sus opiniones, la creación de esas opiniones cuando son adolescentes. Estás diciendo, deja que alguien más lo haga, y yo les digo a mis hijos todo el tiempo, mi opinión es la correcta. Ya sabes, y ellos, ya sabes, se ríen de eso. Pero así es como quiero que lo vean. Es como no es que llegue a esta opinión de la nada. Aquí está todo mi trasfondo, aquí está la información. Esto es lo que quiero que sepas y entiendas. Y la otra cosa es que necesitas poder tener hijos que puedan discutir contigo. Quiero que mis hijos me den argumentos. Si no pueden, entonces yo gano. Y mi opinión es la que domina en su hogar. Pero mis hijos me han ganado discusiones políticas. Y no creo que los padres deban tener miedo de discutir con sus hijos y decir, esto es lo que creemos en nuestro hogar. Sí. Bueno, creo que esa es una pregunta fundamental que ya sabes va más allá de la política del momento. Se trata, ya sabes, de una especie de fracaso en la crianza y de cómo externalizamos la educación, no solo a las escuelas que están dominadas por ideólogos,
Sí. Pero también a las redes sociales, que ya sabes, están siempre presentes en sus vidas, a menos que, ya sabes, los separes del resto del mundo, lo cual la mayoría de la gente no puede hacer, ¿verdad? O no quiere hacer. Sí, así es exactamente. Este es el mar en el que están nadando. Y si no los preparas, Enséñales a nadar. correcto. Y demasiados, ciertamente los judíos liberales son terribles en eso. Y por eso están perdiendo a sus hijos. No serán terribles en eso como en el aborto. Ellos son como, Esto es lo que creemos en esta casa sobre el aborto. ¿Por qué no puedes hacer eso con Israel? ¿Por qué no puedes decir esto es lo que creemos en nuestra casa sobre Israel? No creo que haya ninguna distinción ahí. Pienso que lo que dicen sobre el aborto es que mi opinión es la correcta. Esto es lo que deberías creer. Puedes hacer eso con otros temas también, y deberías hacerlo. sí, definitivamente. Antes de dejar a los republicanos, quiero regresar por un momento a Vance, J.D. Vance, quien, ya sabes, tiene una historia fascinante. Y, ya sabes, él sigue siendo claramente el favorito. Y su popularidad ha subido esta semana claramente, ya sabes, con el acuerdo con Irán, del que hablaremos a continuación, que es de lo que quiero hablar después. Pero la pregunta para mí no es si él dirá, ya sabes, cosas pro-Israel convencionales cuando se postule para presidente. Ya lo hizo en 2020 antes. Quiero decir, él fue al Instituto Quincy, que es un terrible grupo de expertos anti-Israel, y dio un discurso muy pro-Israel, un muy buen discurso pro-Israel sobre cómo Israel es el aliado ideal, ya sabes, de los estadounidenses MAGA. Pero para mí la cuestión con él es, ¿seguirá siendo amigo de Tucker Carlson? ¿Va a seguir siendo neutral como lo fue el año pasado en la conferencia Turning Point? ¿Neutral sobre la cuestión del antisemitismo de Carlson? Esa es la pregunta interesante sobre él para mí. Creo que en el último año han pasado muchas cosas desde esa conferencia Turning Point. Sí, Han pasado 6 meses. Sí, 6 meses. Así es, sí. me pregunto si sigue siendo igual ahora. O sea, mientras grabamos esto, él está en el programa de Megyn Kelly hoy. Entonces, ¿eso significa que también iría al programa de Tucker Carlson? ¿Significa que lo hará? Está en una gira de promoción de su libro y el programa de Tucker Carlson ciertamente tiene sentido para una gira así, pero ¿lo va a hacer? Creo que ahora es mucho más calculador sobre si el apoyo de Tucker y si la afiliación de Tucker con él es algo bueno o malo. Y mira, tal vez una amistad con Tucker no sea descalificante en el Partido Republicano, aunque no estoy tan segura. Creo que debería hacerlo. Correcto. O simplemente no sé si necesariamente no lo será, pero sin duda va a hacer una gran diferencia en la elección general. Y creo que J.D. Vance es el tipo de persona que ve muchos pasos adelante. Así que si lo vemos ir al programa de Tucker y, ya sabes, primero que nada, creo que eso significará que le preocupa su posición en una futura primaria republicana, porque de otra manera no tendría sentido que fuera a ese programa. Pero también significará que está alineado con él en sus creencias, y ese será el indicio en ese momento. Yo le doy un poco más de margen a J.D. Vance que muchos conservadores judíos, solo porque creo que mucho de lo que escuchamos sobre él es de segunda mano. Y como dije, no voy a ser la judía que apoya a un candidato con tatuajes nazis. Y lo digo también en sentido metafórico. Si llego a ver directamente de J.D. Vance, ya sabes, ese tipo de comportamiento, o lenguaje que me parezca inaceptable o que cruce una línea, yo dejaré de apoyarlo al instante, pero aún no he visto eso. Y creo que es importante que los judíos conservadores se den cuenta de que muchas de las historias que escuchamos Vance sobre lo que piensa Vance o la visión del mundo de Vance no vienen de Vance. Sí, bueno, él ha sido muy estratégico con eso y además no ha estado en la política por mucho tiempo. O sea, ya sabes, fue apenas, ya sabes, básicamente en 2021 él era solo un tipo que se postulaba para el Senado en Ohio, en un campo lleno de candidatos. Ya sabes, y es curioso. En ese entonces él me parecía genial. Yo pensaba en ese momento que J.D. Vance era el indicado. Lo confieso completamente, yo estaba muy entusiasmado con él y hasta estaba entusiasmado con que Trump lo pusiera en la boleta presidencial. Porque yo pensaba que sus ideas sobre acercarse a la clase trabajadora, sobre pensar diferente acerca de tantos temas como una perspectiva conservadora nacional, realmente tenían sentido. Sí, no somos tontos. No vamos a quedarnos ahí solo porque sí, ¿sabes? Si las cosas cambian, nuestras opiniones también cambiarán. Sí, pero tengo que admitir que una vez que fue a Turning Point y dijo que no iba a juzgar entre lo que Ben Shapiro dice sobre el antisemitismo y lo que Tucker dice, ahí fue donde dije, hasta aquí llegué con J.D. Vance.
¿Pueden volver a convencerme? Tal vez, pero la verdad no lo creo. Pero lo que diría de nuevo es que en ese entonces Tucker era muy sutil con las cosas durante mucho tiempo. O sea, incluso tenía amigos judíos que no entendían por qué me había alejado de Tucker y me decían como, bueno, ¿qué ha dicho? Y yo no podía resumir de manera concisa lo que había dicho. No era como Nick Fuentes, ya sabes, era algo vago, como el simple hecho de que mencionaba a Israel en cada programa. No eran cosas directas, y creo que desde entonces Tucker se ha vuelto mucho más directo. Creo que su comentario sobre Chabad fue, ya sabes, algo que ya no puedes decir que solo está hablando de Israel. Ahora está hablando del judaísmo y la religión. Creo que la introducción de su hermano en las redes sociales es como que su hermano dice las cosas que Tucker desearía poder decir, y creo que mucha gente lo ve así. Todo eso, creo que los últimos 6 meses han cambiado la perspectiva de la gente sobre Tucker. Pero aún así diré que todavía conozco personas que son pro-Israel o incluso judías o simpatizantes de la causa judía o algo así. Y no entienden lo que está pasando con Tucker, no entienden lo que sucedió, todavía no conocen bien los detalles. Y eso, ya sabes, también es responsabilidad de los conservadores judíos. Creo que siempre he pensado que debería haber un proyecto para explicar cuáles son las conexiones entre lo que dice Tucker, porque todavía es bastante vago. Sí. Bueno, creo que hablando como alguien que fue de los primeros ya sabes, o de los primeros en entender lo que Tucker, ya sabes, lo que Tucker estaba haciendo, como solía decir cuando él estaba en Fox News, de 8 a 9 de la noche. Era la única hora en Fox News donde nunca se mencionaba la palabra Israel porque eso era algo a lo que él simplemente no podía llegar. Y que una vez que, ya sabes, una vez que se fue y empezó su propio programa, entonces ya no había límites. Pero eso en realidad es una buena transición. Ahora quiero pasar a lo que obviamente es la noticia más importante de la semana, el fin de la guerra con Irán por parte de Trump con un acuerdo cuyos términos no se han revelado, pero que muchos de nosotros estamos comparando con lo que hizo Barack Obama. ¿Qué opinas sobre por qué Trump decidió básicamente ceder en un tema en el que ya había invertido tanto capital político, el cual creo que ya no puede recuperar a estas alturas del año? ¿Y qué opinas que esto dice no solo sobre la alianza con Israel, sino sobre el futuro del Partido Republicano? Ya sabes, con Vance pareciendo otra vez que todo es más tras bambalinas. Parece que Vance ha salido victorioso dentro del círculo de Trump, al menos por el momento por encima del secretario de Estado, Marco Rubio. Todavía estoy como en modo de esperar y ver qué pasa. Mientras grabamos esto, aún no hemos visto los términos del acuerdo. Es curioso porque no es que yo tenga fe en Trump, nunca fui una gran partidaria de Trump. Solo voté por él una vez en esta última ocasión. Pero tengo que decir que esta última vez que voté por él, me convertí en una de esas personas que, ya sabes, cruzaría vidrios rotos para votar por este tipo por los años de Biden. Y creo que no es tanto que confíe en Trump para que haga algo, para que haga lo pro-Israel, para nada. Es que creo que él no se deja manipular, que no lo van a engañar. Entiendo que la sensación ahora es que lo están engañando y simplemente no puedo ver que ese sea el resultado. Así que estoy en modo de esperar y ver. No es así. Siento que la gente se está dividiendo entre pro-Trump y anti-Trump y hacen esto con cada tema. No es así para mí en absoluto. Es mucho así, me he equivocado antes y he comentado sobre cosas que no estaban completamente ejecutadas o que no se habían hecho antes y simplemente no lo veo arrebatando la derrota de las fauces de la victoria aquí, así que voy a ver qué pasa. Y mira, podrían tener un acuerdo ahora mismo e Irán podría violar ese acuerdo la próxima semana y todo esto podría empezar de nuevo. Ya veremos, tengo que ver qué pasa. Sí, bueno, creo que esa es una posición razonable. Creo que detener la guerra después de, como dije, invertir tanto capital político y lograr tanto éxito militar. Y ya sabes, lo básico de esto es que Irán no está renunciando a nada de lo que hacía antes de que comenzara la guerra. Y básicamente está evadiendo cualquier idea de ejercer presión sobre este régimen para que caiga. Y creo que ya sabes, y básicamente atando de manos a Israel y Líbano. Creo que hay mucho aquí, incluso sin saber todos los detalles, que ciertamente parece como si él simplemente estuviera evadiendo algo para lo que ya sabes no tiene la paciencia.
Quiero decir, esto es algo que escribí a principios de esta semana. No es una persona que, ya sabes, él es alguien a quien le gusta la gratificación inmediata, seguro, le gustan las victorias rápidas. Él no tiene la paciencia para una guerra larga, ya sabes, en la que tendría que usar un bloqueo muy efectivo para hacer pasar hambre a los iraníes. Y no quiere pagar el precio político, porque ya sabes, este no es un tipo al que le guste apegarse a los principios, aunque no le gustan los malos acuerdos. No le gustan los malos acuerdos. Y él no. Sí, exacto. Eso es lo único que he pensado. Eso es lo que digo, sí, hasta ahora. Pero, ya sabes, y también es que tiene demasiado miedo a las bajas. Tiene demasiado miedo de, ya sabes, que la guerra se extienda, así que creo que solo está limitando sus pérdidas. Y eso es bastante malo no solo para Israel, creo que es malo para Estados Unidos. Y francamente es muy malo para Donald Trump. Si el mundo no le teme como le han temido hasta ahora, entonces, ya sabes, no es solo después de las elecciones intermedias cuando se convierte en un presidente sin margen de maniobra. Creo que este podría ser el momento en que se convierta en un pato cojo. Pero creo que Trump es muy consciente de cómo se proyecta y esa imagen es muy importante para él. Así que si esto lo hace parecer débil en el escenario mundial, puedes ver por qué él retrocedería. Y sé que la gente dice, pero es un acuerdo. Está bien, pero estos acuerdos se desmoronan todo el tiempo. Y estoy bastante segura de que este acuerdo se va a desmoronar, ya sabes, en un futuro no muy lejano. Es un hecho que los iraníes no van a cumplir su palabra en nada. Sí, exacto. Así que no es que no sé si necesariamente sea un gran acuerdo solo porque firmamos un papel. Tendremos que ver qué pasa. De nuevo, quiero ver los términos. Y el hecho de que no lo hayan publicado es un gran punto negativo para la administración. Ha permitido que todo tipo de rumores se propaguen en línea. Y mientras más tarden en decirnos qué contiene realmente, peor será para ellos porque estas historias son muy difíciles de controlar una vez que se han difundido. La gente está asumiendo lo peor y realmente no los culpo. sí. Y creo que la suposición de que él va a estar listo para volver a la guerra si Irán cruza una línea roja, por así decirlo, para no usar una frase de la era de Barack Obama. No lo sé. O sea, si él estaba listo para continuar la guerra, en mi opinión simplemente debería haber continuado la guerra, pero podemos dejar ese tema. Quiero hablar por unos momentos sobre el estado de nuestra profesión, el periodismo. Y quiero hablar un poco sobre, ya sabes, ha habido mucha atención sobre los cambios en 60 Minutos y en CBS desde entonces. Barry Weiss asumió el cargo con la mayor parte de las críticas hacia ella, contándonos más sobre cómo los periodistas liberales descaradamente parciales, ahí como Scott Pelley, están completamente inconscientes de su propio sesgo. Pero supongo que la INF, ya sabes, la pregunta interesante para mí no es, ya sabes, ¿qué piensas de Scott Pelley? A quien creo que Dylan Byers llamó la Madre Teresa de los hombres de mediana edad, ya sabes, con maquillaje que leen del teleprompter. Pero, ¿crees que ella tiene una oportunidad de cambiar esa cadena o CNN si cae bajo su, ya sabes, bajo su control también, ya sabes, en términos de fusiones, para hacerla menos de izquierda y más accesible para todo el país, sin básicamente despedir a todos los que trabajaban ahí antes? Bueno, no sé por qué simplemente no despedimos a todos los que trabajaban ahí antes. Pero sí. Sí, creo en Barry Weiss. Creo que ella ha hecho un trabajo fantástico mostrando al país cómo podría ser un nuevo medio de comunicación. Tengo Free Press, he sido suscriptora desde el principio, desde que olvidé cómo se llamaba, pero tenía otro nombre, sí. Es un sitio web fantástico. Es un periodismo bien hecho, bien escrito, al que la gente se suscribe. Un modelo de suscripción se veía como algo tan extravagante y fuera de este mundo, y ella lo hizo realidad. Bueno, ahora tienes un canal de televisión que está en todos nuestros televisores, que viene simplemente con tener una televisión, y ella puede hacer mucho con eso. ¿Tendrá la oportunidad? Esa es la única pregunta. Si los altos mandos de CBS le permitirán esa libertad, deberían hacerlo. No tienen nada que perder. Esto ha sido, ya sabes, una espiral descendente durante tanto tiempo para la industria. Creo que si alguien puede devolverle el éxito, es Barry Weiss. Sí, estoy de acuerdo. Quiero decir, ella es una empresaria genial. Y la pregunta es, ya sabes, ¿por qué no funcionó alguien que trabajó? En uno de los, ya sabes, quien controlaba una de estas cadenas, ¿por qué no llegó a la misma conclusión que, ya sabes, Roger Ailes y Rupert Murdoch hace 30 años con Fox News, donde la famosa frase de Charles Krauthammer sobre sí, ya sabes, donde encontraron un nicho desatendido del mercado que estaba compuesto por la mitad del pueblo estadounidense? Correcto, correcto.
CBS podría hacer lo mismo si quisiera. Sí, yo diría que en los últimos años todo lo que los conservadores buscaban era simplemente no ser abiertamente odiados. Ni siquiera creo que estuvieran buscando necesariamente programación conservadora. Creo que eso es lo que Barry está tratando de hacer en CBS, lograr que no tengas que ser de izquierda para ver este programa. No te va a ofender, no va a ser ofensivo para tu lado. Y de eso se trata todo esto. Sí. De nuevo, creo que aún no está claro si la cultura de estos, ya sabes, como de estos medios corporativos está tan arraigada. ¿Sabes? Es algo tan importante que ya sabes, ella despidió a un par de productores. ¿Sabes a quién le importa quiénes eran los productores en 60 minutos? Y sí. ¿Sabes entonces a quién le importa Scott Pelley como si él fuera, ya sabes, es un programa que se volvió exitoso porque lo transmitían después de la NFL, ¿verdad? Exacto, esa era la única vez que alguien lo veía. Así es. Sí. ¿Y cuáles son los ratings cuando ya sabes no es otoño? Así que, ya sabes, te preguntas por qué esto es una petición tan difícil, pero sí lo es. Porque las personas que son dueñas de ellos, ya sabes, son parte de las élites acreditadas. Donde esto, ya sabes, nos remonta a donde empezamos sobre, ya sabes, lo difícil que es ir en contra de la cultura en la que vives para los liberales. Sí, o sea, mira la reacción a Stephen Colbert. Su programa perdió millones de dólares al año, muy pocas personas lo veían, se volvió profundamente poco gracioso, extremadamente político, muy enojado. Y aún así, su despido fue visto como una especie de violación de la primera enmienda. Creo que la izquierda hace un muy buen trabajo comunicando este tipo de cosas. Y eso es lo que está pasando con Scott Pelley. Eso es lo que está pasando con toda Barry Weiss. Ya sabes, dirigiendo CBS News, que las personas que quieren que ella fracase han encontrado una manera de contar historias que hacen que parezca que está fracasando. Y veremos qué pasa con eso. Pero de nuevo, yo no apostaría en contra de Barry. Sí, yo tampoco apostaría en su contra, pero ya veremos. No quería tenerte aquí sin preguntarte sobre una columna que escribes cada año por estas fechas, marcando el aniversario de la pandemia de COVID y la traición a los estadounidenses comunes por parte de las élites liberales, el establecimiento médico y el gobierno. Casi todos los demás han dejado en el olvido todo lo que pasó en 2020 y el año siguiente, en términos de confinamientos y otras cosas sobre las que las élites nos mintieron, como si se hubiera ido por el agujero de la memoria orwelliano. Pero tú estás decidido a no dejar que eso pase. Sí. ¿Crees que nuestra sociedad realmente ha aprendido algo de ese fiasco? ¿Y por qué no hay más personas que sigan indignadas por eso? Así que diré que hago otro podcast llamado Normalmente con Mary Catherine Ham y ella y yo tenemos una sección llamada Todavía enojadas sobre cosas que todavía nos molestan. Y el COVID es el tema por el que más seguido seguimos enojadas. Simplemente es algo que no puedo superar y mis hijos salieron bien de eso. Me los llevé a Florida. Ellos fueron a la escuela incluso cuando las escuelas estaban cerradas en la ciudad de Nueva York. Pero, ya sabes, hablamos sobre J.D. Vance y sobre hablarle a la clase trabajadora en Estados Unidos. Yo vengo de una zona pobre de Brooklyn. Crecí en un lugar que era peligroso y, ya sabes, no era bueno. Y tenía muchos amigos ahí y todavía los tengo. Y vi lo que les hicieron a los niños cuyos padres no podían llevarlos a Florida y que no podían recibir los servicios que necesitaban. Y simplemente nunca voy a perdonar ni olvidar. Y creo que debemos mantener eso presente porque podrían hacerlo en cualquier momento. El antivirus apareció, ya sabes, hace unos meses. Y por supuesto, lo primero es, no creas nada de lo que dicen. No permitas que esto se convierta en otro COVID porque fácilmente puede pasar. Y es lamentable que esta falta de confianza, esta pérdida de confianza haya ocurrido durante el COVID porque creo que mucho de esto va a tener algunas repercusiones negativas. Pero necesito que la gente recuerde lo que hicieron y que no fue el COVID lo que cerró las escuelas. Fueron las personas, fueron los sindicatos los que cerraron las escuelas. Fue la reacción al COVID, no fue el virus. Sea lo que sea en lo que se convirtieron las guerras liberales que veo en este momento. Fue en lo que sea que se convirtieron exactamente. Fue lo que fuera que necesitaba ser la narrativa. Y necesito que la gente recuerde eso y yo nunca lo olvidaré. Sí, y nadie debería hacerlo. Pero aún así, la mayoría de la gente, quiero decir, simplemente no se habla de eso. Para nada. Quiero decir, ya sabes, nosotros, o sea, los demócratas básicamente han querido convertir el 6 de enero en, ya sabes, otro feriado nacional. Nunca quieren olvidar eso. Es como su caballo de batalla, como en la guerra civil.
Pero todos deberíamos estar agitando la bandera ensangrentada por lo que pasó con el COVID. Esto, ya sabes, los niños van a cargar con esto para siempre, igual que los niños de la Gran Depresión cargaron con sus traumas durante los siguientes 80 años. Van a estar haciendo eso. Y todavía hay personas que andan por ahí usando cubrebocas, sí, lo cual es la evidencia más obvia de cómo, ya sabes, este tipo de pánico moral masivo, La solución a las ilusiones colectivas. ¿verdad? Simplemente se filtró en nuestra cultura. Y, sabes, se volvió algo súper, ya sabes, creo que es como una superstición, pero la gente todavía cree en eso. Sí, de hecho, yo la llamé una superstición muchas veces durante los años del COVID porque decía, mira, puedes usar una mascarilla. Toco madera, escupo por encima del hombro. Haz lo que quieras, solo no obligues a todos los demás a hacerlo. Yo no te obligo a tocar madera cuando dices algo que no quieres que se haga realidad. Mantengamos nuestras supersticiones para nosotras mismas. Sí, es una locura, pero sigue existiendo. Y Dios no lo quiera que haya otra, ya sabes, especie de emergencia de salud. Vamos a estar luchando las mismas batallas, pero no creo que mucha gente no va a estar de acuerdo. De todos modos, por último, mi última pregunta para ti, y el 4 de julio ya casi está aquí. Y la pregunta sobre el 250 aniversario de Estados Unidos que me hago es, ¿por qué este sesquicentenario no se está celebrando de una manera más bipartidista? ¿El problema es solo el egocentrismo de Trump y su gusto cuestionable por los arcos y otras cosas en Washington, D.C.? ¿O es la falta de entusiasmo por esto? Sabes, tengo la edad suficiente para recordar, ya sabes, el bicentenario que fue muy diferente. Tú eres un poco más joven que yo. Tú no lo recuerdas. Pero, ¿sabes? La falta de entusiasmo por esto es más producto de la absorción de la izquierda política en ideologías tóxicas como la teoría crítica de la raza y el colonialismo de asentamiento, que además de dar permiso para el antisemitismo, tiene en su núcleo un profundo odio hacia Estados Unidos y la creencia de que no es bueno y debería ser derribado en lugar de celebrado. ¿Es esto realmente lo que está ocurriendo? Sí, es la segunda opción. Mira, van a culpar a Trump, pero no se trata de Trump. No importaría qué presidente republicano tuviéramos en este momento, o incluso si tuviéramos a un demócrata. Olvidé su nombre, pero la miembro del consejo editorial del New York Times que dijo que las banderas estadounidenses en Long Island, y esto fue durante la administración de Biden, la horrorizaban. No se trata de Trump. Se trata de que tenemos el mejor país que ha existido y una gran parte de la población no lo aprecia. Y te lo digo de nuevo, esto se reduce a la crianza. Tus hijos saben que son las personas más afortunadas que han existido porque tienen la oportunidad de vivir en este país. Y si la respuesta es no, entonces ve a casa y enséñales eso a tus hijos porque lo son y este país lo es. Yo, sabes, en julio también celebro mi Americaversario, el día en que mi mamá y yo llegamos a Estados Unidos el 20 de julio. Cada año escribo algo sobre eso. No hay un solo día en que no me sienta afortunada y bendecida y piense en el hecho de que mi vida pudo haber sido tan diferente, que pude haber crecido en la Unión Soviética. Y aún así, no solo tengo la oportunidad de vivir en Estados Unidos, tengo la oportunidad de vivir en el estado más libre, tener 3 hijos que, ya sabes, son súper libres y asombrosos. Y creo que está bien ser cursi al respecto. Y voy a darlo todo para el 4 de julio. Si estás cerca de mí para, ya sabes, el 250 voy a ser patriótica y cursi todo el tiempo. Y no me importa quién lo vea. Rojo, blanco y azul. Sí, he hecho camisetas, así que sí, estoy lista. Bueno, bien por ti. Creo que ese es un punto importante. Y creo que es algo que no deberíamos dejar pasar porque, ya sabes, el patriotismo puede estar pasado de moda, ciertamente entre, ya sabes, las élites con títulos y la cultura liberal. Sí. Pero deberíamos, ya sea que hayamos llegado a este país o hayamos nacido en él, sabes, nuestras libertades, que están muy en peligro debido a la forma en que está cambiando nuestra cultura política, deben ser defendidas. Y sabes, creo que la línea divisoria dentro de este país, como yo la veo, es donde la gente es abiertamente patriota. Y sabes, donde cantan el himno nacional en los partidos y cómo reaccionan ante, ya sabes, muestras abiertas de patriotismo. Y sabes, no deberíamos avergonzarnos de disfrutarlo. Absolutamente, puedes encontrar mi casa con la bandera estadounidense afuera. Está bien, muy bien. Bueno, Carol, muchas gracias por acompañarnos hoy. ¿Cómo pueden nuestros espectadores y oyentes seguir tu trabajo?
Estoy en X como Carol Markowitz, solo Carol Markowitz. Escribo columnas regulares en el New York Post y Fox News. Y tengo 2 podcasts, Carol Markowitz Show y Normally, y los puedes descargar en cualquier lugar donde escuches tus podcasts. Genial. También queremos agradecer a nuestra audiencia. Por favor, recuerden sintonizar todos los días la edición diaria de Jonathan Tobin, que pueden escuchar en cualquier plataforma de podcasts. Y ya sea que nos estén escuchando en una de esas plataformas o viéndonos en vivo en Facebook, en X o en el canal de YouTube de JNS, por favor denle me gusta y o suscríbanse a JNS. Hagan clic en la campanita para recibir notificaciones y denos buenas reseñas. Por favor, escríbanos a thinktwise@jns.org y díganos dónde escuchan o ven el programa y qué opinan de él. Y recuerden, sigan leyendo y pensando por ustedes mismos. Nos vemos de nuevo la próxima semana.